Y ahora Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén, pero ahora no va a entrar de manera clandestina, no va a entrar en lo secreto ni en lo privado. Ahora Jesús hará una entrada que básicamente es una declaración firme y a viva voz de que Él es el rey que los judíos habían estado esperando por muchos años. Jesús entonces en esta ocasión hará una confrontación directa con sus acciones, confrontará directamente a los líderes religiosos, líderes que ya venían buscando la manera de cómo dar muerte al Mesías. Y Jesús no duda ni ignora todas estas cosas, pero estaba escrito que el Hijo de Dios viniese al mundo y padeciese por los pecadores, pero que resucitase también al tercer día. Por lo tanto, todo está dentro del cronograma y también dentro del tiempo, dentro de los planes y los propósitos y del plan de nuestro Dios. Una muestra clara de esto es la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de los apóstoles también. Por lo tanto, reconozcamos en primer lugar que Jesús es el Rey digno de toda honra y de toda gloria. Pero no solamente reconozcamos con nuestros labios como aquellas personas que aclamaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, sino que nuestras vidas reflejen el gobierno de Cristo, que nuestras vidas reflejen que nosotros pertenecemos a un reino diferente, no al reino de las tinieblas, no al reino de Satanás, no al reino del pecado, sino al reino de su amado Hijo. Dios quiere que cada uno de aquellos que se llaman cristianos y se dicen ser seguidores de Cristo, también vivan bajo su dominio y bajo su reinado. Por eso es que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos. Por lo tanto, no solamente aclamemos que Jesús es Rey, no solamente reconozcamos que Jesús es Rey, sino también que vivamos una vida gobernada por ese Rey. Voy a hablar de este tema en tres partes. Uno, la proclamación personal de Jesús como Rey. En segundo lugar, el gozo de quienes reconocen y reciben a Jesús como Rey. Y en tercer lugar, la tragedia de quienes rechazan a Jesús como Rey. Entonces, en primer lugar, Jesús se declara Rey. En segundo lugar, hay un gozo para aquellos que saben reconocer y recibir a Jesús como el Rey de su vida. Pero en tercer lugar, hay una tragedia, terrible tragedia, para aquellos que rechazan a Jesús como Rey o que simplemente hacen de Jesús un Rey simplemente de profesión, de palabras, pero no en acto, no de corazón. En primer lugar, entonces, la proclamación personal de Jesús como Rey. Jesús, por medio de sus acciones, no con sus palabras, proclama intencionalmente ser el Rey de Israel prometido en el Antiguo Testamento. Y eso lo vemos cuando Jesús cumple específicamente la profecía que tiene que ver con Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús entendía esta profecía. Obviamente él mismo había inspirado a Zacarías. Jesús es el verbo encarnado ahora. Y en este momento lo que está haciendo intencionalmente, no por casualidad, no por accidente, todas las cosas se están ordenando para que Jesús cumpla esta profecía. Incluso Jesús les dice a sus discípulos dónde tienen que ir y lo que tienen que decir. ¿Y qué van a traer? ¿Cuál era la misión de estos discípulos que Jesús enviaría por este pollino, por este pequeño burrito que no había sido montado por nadie? Por lo tanto, nosotros comprendemos a la luz de las Escrituras que Jesús haya entrado montado en un pollino a Jerusalén no es producto de la casualidad. Eso está claro en las Escrituras, sino que es producto del plan predeterminado de nuestro Dios. Jesús, por lo tanto, deliberadamente, intencionalmente, está cumpliendo esta profecía. Mírenlo cómo la cumple, la profecía de Zacarías. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿Cómo entonces Jesús cumplía esta profecía? Dice las Escrituras.
ahí en el versículo 28 de Lucas 19. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, no sabemos quiénes eran, donde se encontraban más o menos a 3,000 kilómetros al este de Jerusalén, relativamente cerca. Allí en Betania es donde Jesús tenía algunos amigos, Marta, María y Lázaro. Ahí se encontraban ellos. A Lázaro lo había resucitado, recordemos eso. Por lo tanto, esa era una área bastante conocida por Jesús. Tenía buenos amigos. Y qué bueno llegar a lugares donde te reciben con alegría, con buenos amigos. Esa es la experiencia de Jesús. Pero esa era básicamente la última vez que Jesús pasaría por ahí y que tendría este compañerismo con sus amigos. Dice las Escrituras que Jesús envió 2 de sus discípulos. El versículo 30 añade más, algo más, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traerlo. Y luego les orienta. Si alguno les dice qué hace con el pollino, pues usted le diré: el Señor lo necesita. Y dicho y hecho, todas las cosas que Jesús anticipó ocurrieron. 2 discípulos salieron rumbo a esta aldea, que no se menciona el nombre, y en ese lugar encontraron específicamente el pollino que Jesús le había anticipado. Recordemos, Jesús es el Hijo de Dios, Él es soberano y Él conoce todas las cosas. Por lo tanto, Él sabía y Él había preordenado que estas cosas ocurrieran de esta manera. Aquí vemos entonces que Jesús deliberadamente está cumpliendo esta profecía. Envía a sus discípulos, los discípulos obedecen a ciega, obedecen simplemente la orden de Jesús. No cuestionan, no preguntan, no requieren más información. Eso es lo que debe ser y lo que debe de hacer un fiel siervo del Señor, hermano. Porque a veces cosas te va a pedir que hagas tú que para ti no tienen lógica, no tienen razón. No tiene sentido lo que Dios te está diciendo que tú hagas. Pero cuando es un llamado de Dios y Dios te está mandando a hacerlo, es la manera más correcta de responder a nuestro Dios en obediencia, en adoración. Aunque no lo entienda, aunque Pedro no entendía por qué Jesús lavaba sus pies, tenía que permitir que Jesús lo hiciera. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros comprendemos que cuando respondemos a Jesús como Rey, estamos respondiendo a la proclamación propia que Él hizo de ser esta persona que Él dijo que Él era. Por eso es que no puedes quedar en término medio, que Jesús es un gran maestro, como pensaban algunos, pero no recibirlo como el Rey de tu vida. La única manera en cómo tú vas a entrar al reino de los cielos es reconociendo y recibiendo a Jesús como el Rey de tu vida. Muchas personas lo han recibido a Jesús como un amuleto a través del cual ellos pueden conseguir sus sueños, pueden tener una mejor vida. Y es lo que muchos se predica y es lo que muchos también creían en los tiempos de Jesús. Pero Jesús de alguna manera no cumplió sus expectativas cuando se dio a conocer como el Rey, pero que le esperaba no un trono en Jerusalén, sino que le esperaba una cruz. Por lo tanto, no hay duda que Jesús todo esto lo hace y lo acomoda para cumplir esta profecía. ¿Por qué Jesús entraba en un pollino? Normalmente los reyes, especialmente cuando habían conquistado grandes batallas y nuevos territorios, volvían a su tierra, a su país, montado en grandes corceles. Los caballos eran animales de guerra imponentes, daba presencia también a los reyes. Pero Jesús entra montado en un pollino, anunciando que su reinado es un reinado de paz, es un reinado de humildad. ¿Cuánto podemos conocer de Jesús en cuanto a la humildad? Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dicho sea de paso. Por lo tanto, que Jesús entre en un pollino nos habla de su humildad y de su mansedumbre, de que es un reino de paz y no de guerra. Él no trajo espada. Su segunda venida vendrá montado en un caballo blanco, símbolo de guerra, símbolo de justicia, de conquista. Pero aquí viene el Rey
entrando en un pollino, humildemente. Jesús nos enseña grandes lecciones acerca de la humildad. ¿Dónde nació Jesús? ¿Cómo creció? ¿Cómo vivió? ¿Cuál fue la ofrenda que se trajo delante de los sacerdotes cuando Jesús fue traído al templo? Fueron ofrendas de pobre. A veces nosotros queremos vivir mejor que Jesús y ni aún así no tenemos nada en nuestro corazón. El ser humano que pone por encima los bienes de este mundo, lejos de llenarse de Dios, ha hecho el peor negocio de su vida. La humildad, hermano. Ahora, hay gente pobre que es muy prepotente. El hecho de ser pobre no garantiza que usted sea humilde, ni el hecho de que sea rico significa que usted es orgulloso. Yo conozco grandes amigos millonarios que en realidad me dan un gran ejemplo de humildad. Jesús quiere que nosotros comprendamos que su reino es un reino que se debe caracterizar por la humildad. No solamente cómo reina Jesús, sino cómo debemos de vivir nosotros en humildad. Cuánta competencia hay los unos con los otros en nuestros tiempos. Queremos competir con la ropa que tiene nuestro hermano, con el vehículo que tiene la otra persona. Y no aprendimos de nuestro rey. Decimos servir a un rey humilde, pero nosotros nos llenamos de vanidades y de vanidades en este mundo. Paz. Es un reino de paz. ¿Por qué? Porque Jesús ha traído paz. En primer lugar, la paz con Dios. Que esa paz no la compras, no la vendes, no la puedes conseguir. Jesús introdujo al mundo la paz. ¿Por qué? Porque había un pleito, había un problema entre el hombre y Dios. ¿Cuál era ese problema? El problema del pecado. Pero Cristo vino a reconciliarnos. Por eso la palabra reconciliarnos. Dice 2 Corintios 5:8. Y todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que primero viene a hacer Jesús, y lo simboliza entrando de esta manera montado en un pollino, es que Él trajo la paz entre Dios y los hombres. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hombre que está fuera de Cristo tiene un gran problema con nuestro Dios. Pero el hombre que se ha unido a Cristo, ha recibido a Cristo en su vida, es el hombre más dichoso de la tierra. Porque ¿sabe qué? Usted tiene paz con Dios. ¿Qué importa tener guerra con el mundo? Que el mundo nos declare la guerra a nosotros los creyentes. Pero lo más importante es tener paz con nuestro Dios. Que no hayan impedimentos para poder relacionarnos con nuestro Dios. Y eso lo hace Cristo a través de su muerte. Además, entonces, sabiendo esto, que Jesús vino y ordenó todas las cosas en su soberanía para que estas cosas se ocurrieran de esta manera, proclama de esta forma que eres el rey prometido, entonces tendría que haber una reacción. O gozo para aquellos que lo reciben, o tragedia para aquellos que lo rechazan. Y eso es lo que vemos a continuación. Mire usted los versículos que siguen. Versículos 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. A esta parte yo le llamo el gozo de quienes reconocen a Jesús como Rey y como Rey de sus vidas. El cántico, hermano, vea usted, dice la Biblia que iba una gran multitud. Era tiempo de Pascua. No se nos olvide que en tiempo de Pascua venían a Jerusalén de diferentes partes de Israel a adorar. Era la fiesta más importante en el calendario judío. Pero también en Pascua no solamente venían las personas alrededor del país de Israel, sino también gente, digamos, que habían nacido y habían crecido en otros lugares del Imperio Romano, que se identificaban con el judaísmo, también se daban cita en Jerusalén. Se calcula que en Jerusalén había en aquel entonces, en los tiempos de Pascua, según el historiador Josefo, se calcula que habían alrededor de 2 millones de personas metidas en Jerusalén. Había gran cantidad de gente.
y muchas otras personas que ya seguían a Jesús porque Jesús ya era increíblemente famoso, reconocido en todo Israel. Grandes multitudes entonces venían con Jesús y cantaban con gozo, estaban desbordados de alegría, de gozo, de contentamiento, porque encontraban en Jesús al rey que vendría a liberarlo del yugo de los romanos. Hay gozo en el creyente que recibe a Jesús como rey, pero el gozo es temporal para aquellos que solamente esperan a un Cristo y a un rey que le conceda sus sueños y que sea parte de su agenda personal. Aquellos que nada más aceptan a Jesús, como hay muchos acá, la inmensa mayoría de estos que aclaman a Jesús como el rey de Israel, eventualmente también pedirían su crucifixión. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos tenían una idea equivocada de Jesús. Como el mundo hoy en día tiene una idea muy equivocada de Dios. Creemos que Dios existe para mí y no yo para Dios. Jesús viene y no cumpliría las expectativas de estas personas que ahora están con gozo. Aquellos entonces que hacen de Dios solamente un Dios para sus cosas materiales de este mundo, para sacarlos de un problema en el que se encuentran ahora mismo, entonces su gozo es temporal. Su gozo es temporal cuando Jesús no cumpla tus expectativas, cuando Jesús no cumpla tus sueños, entonces también podrías negar tu fe. Podrías volverte al mundo porque Jesús no cumplió tus expectativas. Y eso es lo que pasó con estas personas. La inmensa mayoría ven en Jesús al libertador. Por fin seremos libres del yugo de los romanos. Y cantan a viva voz, con todo pulmón, como cuando muchos vamos al campo de soccer y gritamos el gol de nuestro hijo, de nuestro equipo, y nos emocionamos. Así era la euforia que había en aquel lugar. Lamentablemente tenían una idea equivocada de Jesús, como es el caso de muchos de nosotros. Tenemos una imagen equivocada de nuestro Dios. Miren lo que dice la Biblia. Dice el versículo 37 que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Hermanos, esto de grandes voces era un cántico que no podían dejar de escuchar a su alrededor. Y mientras Jesús entraba, dice San Juan, relata también esta historia San Juan, que toda Jerusalén se conmovió, se estremeció. Y decían, ¿quién es este que ha llegado? ¿Quién es esta persona? Y muchos dijeron, este es el profeta Jesús de Nazaret, decían muchos. Por lo tanto, era algo digno de escuchar y que no podías ignorar el cántico de aquella gran multitud, miles de personas alabando a Jesús por la esperanza que Jesús representaba. Ciertamente, para aquellos que solamente esperan en Cristo en las cosas materiales, su contentamiento es temporal, como el de esta persona. Pero para aquellos que esperan en Jesús, al Redentor de sus vidas y el bien mayor para sus vidas espirituales, nunca perderán el gozo de sus vidas. Amén, hermano. Si nosotros nada más nos acercamos a Jesús por el pan que nos da, dijo Jesús, vamos a ser decepcionados porque muchas veces Jesús no va a cumplir nuestras expectativas, porque no se ajustan a sus propósitos, no se ajustan a sus planes, porque Él tiene algo diferente. Cuando Dios llamó a Jonás, por ejemplo, Jonás, lejos de llenarse de gozo, ¿qué hizo? Se enojó contra Dios y lejos de ir a Nínive se fue a Tarsis. ¿Por qué? Porque las expectativas que él tenía de Dios no eran las suyas. El Dios a quien Jonás servía no cumplió en ese momento sus expectativas. Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que mucha gente salen de las filas cristianas. ¿Saben por qué? Porque no hemos hecho de Jesús el bien mayor de nuestra vida espiritual. Y aunque Jesús puede bendecirnos, Jesús nos puede ayudar, nos puede sanar, está allí para hacerlo. Pero tenga cuidado, porque el bien mayor que tiene el hombre es el bien espiritual. Por eso es que un hombre llamado Julio Melgar, cuando todos clamaban por sanidad, sanidad y sanidad y profetizaban sanidad, ¿qué hizo Dios? Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Nos dice algo Dios,
Que no siempre mis propósitos son sus propósitos, ni mis deseos son sus deseos, ni mis caminos sus caminos, dice la Biblia. Pero ¿qué pasó con Julio Melgar? Falleció, pero antes de fallecer él estaba en una cama, ya consumido por el cáncer. Estaba en una cama, ¿cómo estaba? Alabando y glorificando al Señor. Estas personas negarían a Cristo y pedirían incluso su crucifixión. Traicionarían a aquel a quien estaban aclamando por rey, porque los reyes de su vida eran sus propios deseos. Estaban dominados por sus propios sueños, porque no alcanzaban a ver a un Cristo que moriría por sus pecados y que redimiría sus almas. Era lo menos importante para ellos. Cantaban este cántico: bendito, dice el versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y esto podría ser un eco, mis hermanos, de lo que cantaron los ángeles. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? En Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es interesante que al inicio de su vida en la tierra como al final, este cántico, estas expresiones se parecen bastante, aunque no son iguales, no son las mismas. Bendito el Rey. Ellos están recitando, están entonando, están cantando, mis hermanos, lo que es el Salmo 118 del 24 al 26, que normalmente cantaban los judíos en tiempos de Pascua. Es lo que ellos le llamaban el Jalel, y lo entonaban en tiempos de Pascua. El Jalel cubría los salmos del 113 al 118. Y lo que se proclamaba era precisamente la liberación. ¿Qué celebraban en Pascua ellos? Ellos celebraban la liberación. Ellos celebraban su independencia. Como aquí el 4 de julio, digamos, celebran la independencia con juegos artificiales, con picnic, con comida y todo lo demás. Esa era la Pascua. La Pascua, ellos se reunían, incluso entre tantas cosas que hacían, ellos comían unas hierbas amargas en tiempos de Pascua. Y estas hierbas amargas les recordaban la amargura de sus tiempos en esclavitud, cómo ellos vivieron por más de 400 años bajo el yugo egipcio. Y por lo tanto, el entonar estos cánticos, bendito el que viene en el nombre del Señor, era un cántico de esperanza, era un cántico de liberación, al entender que Jesús, el Rey, había llegado. En Pascua los cantaban, en Pascua se celebraba la liberación, y por lo tanto era un buen momento para que Dios liberara nuevamente a su pueblo del yugo egipcio. Ellos no estaban pensando en un reino espiritual, ellos no estaban pensando en un reino que afectaría para bien a todas las naciones. Ellos estaban pensando en su nación, en Jerusalén, en Israel, que se levantaría por encima de las demás naciones. Eso es lo que ellos buscaban y eso era lo que ellos estaban viendo en Jesús, pero estaban muy equivocados. Era un cántico de esperanza. Mateo 21, del 9 al 10, añade, porque es la misma historia. Dice que la gente iba adelante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta expresión Hosana significa precisamente sálvanos, y más urgentemente sálvanos ahora, redímenos, rescátanos. Es lo que ellos están entonando. Ellos entendían esa palabra. A veces nosotros cantamos, ¿verdad? Hosana y todo lo demás, pero no sabemos ni qué es eso. Hosana, lo único de Hosana que conocemos es que la hija del pastor se llama Hosana. No, cuando yo le puse Hosana a mi hija, Hosana Grace, sálvanos por gracia. Es lo que yo le puse a Hosana. Sálvanos por gracia. Y Jesús nos tiene que estar salvando una y otra vez. No de la eternidad en el infierno, sino de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestro carácter, de nuestros comportamientos. Porque yo cada día, mi voluntad humana es ir en contra y esclavizarme nuevamente del pecado. Y por eso necesito recordarme que necesito que Cristo me esté salvando y me esté liberando una y otra vez de mí mismo. La vida del creyente es una vida de arrepentimiento y perdón todos los días, hermano. No nada más el día que tú levantaste tu mano. Estar examinando tu vida cada día y decirle a Cristo: oh, sana, sálvanos, sálvanos ahora.
Sálvanos de nuestras necesidades, claro que sí. Sálvanos de nuestras crisis. Sálvanos de, digamos, algunas leyes que nos están afectando. Quizás nosotros hemos clamado a Dios, sálvanos, rescátanos. Y es legítimo. Es legítimo clamar a Dios que traiga oxígeno cuando nos estamos ahogando en nuestras vidas. Y Dios quiere que clamemos. Dios nos invita a clamar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca halla. Y el que llama se le abrirá. Por lo tanto, tenemos esa confianza de acercarnos al trono de la gracia de Dios y clamar de la misma manera que estas personas clamaban. Pero el día que Jesús no cumpla tus expectativas, no te atrevas a negar a aquel de quien un día dijiste, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Si crees que Él es Rey, tienes que entender también de que Él es soberano y Él tiene una voluntad y Él gobierna por encima de todas las cosas. Y sea que cumpla tus sueños, tus deseos o no los cumpla, decir precisamente como Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová otra vez bendito, porque Él merece ser bendecido y exaltado y adorado por toda la creación, independientemente de que si hace lo que yo quiero o lo que no quiero. Te voy a decir algo. De hecho, tu fe se demuestra aún de una manera más viva cuando, a pesar de que Dios no responda a lo que tú pediste, tú sigues adorándole. Esa es la fe, digamos, que no se puede negar. La adoración que Dios nunca va a rechazar. Clamemos con fe, pero descansemos en los propósitos soberanos de un Rey que gobierna por encima de todas las cosas. Amén, hermano. Bendito, entonces digamos, no solamente cuando las cosas van bien. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, sálvanos. El gozo era temporal de estas personas, o la inmensa mayoría. Y es el caso de muchos de nosotros que adoran a Jesús por sus propios sueños y sus propios deseos, pero menosprecian las riquezas espirituales. Menosprecian las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Menosprecian que en Cristo somos más que vencedores espiritualmente. Menospreciamos a veces que en Cristo podemos vivir en santidad, que en Cristo somos libres del pecado, que en Cristo tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que en Cristo tenemos todas nuestras peticiones contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A veces menospreciamos estas bendiciones que Cristo nos ha dado, y es precisamente por lo que Cristo vino a morir principalmente. Jesús no vino a morir para que seamos ricos. Jesús vino a morir para que seamos ricos, pero espiritualmente en Cristo. Amén, hermano. Hosana. Muchos de las multitudes que ahora cantaban y adoraban, pronto negarían y dirían, crucifícale. ¿A quién entrego? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué diría el pueblo? A Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Pues no era el Jesús que ellos esperaban. Ellos tenían otra idea de Jesús. Y aquí entonces vamos a la última parte. Dice el versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es lo más triste, que a veces tenemos la oportunidad de nuestra vida, no de hacer un gran negocio, no de lograr lo que nosotros nos hemos propuesto. Esa es la oportunidad de Israel. Tenían delante de ellos al Mesías, por quien ellos estaban orando y estaban esperando. Pero lamentablemente rechazaron al Mesías. Rechazaron a Jesús.
Y lo que hace Jesús, mire el versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y la palabra esa lloró es un dolor profundo, hermano, como cuando uno pierde un ser querido, que a veces no es un grito fuerte, es un dolor que está penetrado en tu alma, en tus huesos, en tu carne, ¿me entiendes? Es un sollozo profundo de Jesús. ¿Cómo eso nos muestra que debemos nosotros de responder ante la incredulidad también del mundo? Al ver cómo el mundo se pierde en sus pecados, nuestros jóvenes se pierden en sus pecados, las nuevas generaciones abandonan más la iglesia. El mundo solamente quiere escuchar y amontonar maestros conforme a sus propios deseos, como dice Pablo a Timoteo. Esta es una respuesta cristiana, esta es una respuesta espiritual. Más allá de juzgar y condenar es llorar por ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por ese familiar que se está perdiendo? Por ese hermano a nuestro lado que se ha desviado del camino de Dios, que necesita el amor de Dios, que necesita que sus ojos sean abiertos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos identificado con Jesús llorando por la incredulidad de las personas? Porque algunos se han desviado de la fe. A veces nosotros nada más criticamos y tiramos piedras, ¿sí o no, hermano? Se acabaron los amén. Pero es la realidad, ¿sí o no? Lejos de sentarnos y decir, ¿qué habrá pasado con mi hermano? ¿Por qué tomó esa decisión? Se está exponiendo a la ira de Dios. Como cuando un hijo se pierde, es el llanto de Jesús por la dureza del corazón de los israelitas. Un corazón vacío, con una religión llena, pero con un corazón vacío, con un corazón sin propósito. ¿Cómo no lamentar la destrucción de aquellos a quienes nosotros amamos? Alguien dijo en una ocasión, cuando se ama profundamente, se siente profundamente también. Es verdad. No es lo mismo que usted venga a la vela de mi papá, que lo puede sentir y le puede doler un poco, pero usted no ama a mi papá como lo amo yo. No es lo mismo a que vaya a la vela de su propio papá, porque a él sí lo ama. Por eso cuando se ama profundamente, se siente profundamente. Es natural, es normal. Jesús lo sentía profundamente en su corazón. Y Jesús también, podríamos pensar que Jesús le duele. Dios no quiere que ningún pecador se vaya al infierno. Que nadie. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice el apóstol Pedro. Jesús llora. Pocas veces Jesús lloró. Jesús lloró también frente a la tumba de Lázaro. ¿Por qué Jesús lloró en esa ocasión? No necesariamente por la incredulidad, que ciertamente había gran incredulidad en Marta, cuando le dijo a Jesús, hiede ya, ¿cómo lo vamos a abrir? ¿Se acuerdan? Tuvimos en la escuela dominical esa historia. Pero ¿por qué lloró Jesús? Si sabía que iba a rescatar, iba a resucitar a Lázaro. Jesús traería alegría y gozo a estas personas. ¿Por qué Jesús lloró? Jesús sabía lo que haría. Jesús entendía lo que estaba pasando. Jesús entendía lo que iba a hacer y cuánta alegría traería al corazón de Marta y María. Pero ¿por qué Jesús lloró? ¿Sabe por qué Jesús lloró? Porque Jesús es capaz de sentir lo que usted siente. Jesús, Dios hecho hombre, es el único que sabe comprender cómo tú te sientes. El dolor de perder un ser querido, el dolor de ser abandonado, el dolor de ser rechazado, el dolor de estar solo, de sentirse a veces sin esperanza. Jesús es el único que me entiende, el único que conoce a profundidad lo que yo siento. Y
lo siente conmigo. Amén, hermano. Que te den esas palabras consuelo. Saber que por lo menos hay alguien que se identifica con tu dolor, que no está ajeno a lo que tú estás viviendo. Jesús sabe, Jesús conoce. Jesús conocía a su pueblo y le duele que su pueblo haya cerrado su corazón a Cristo y que esperaran nada más un líder político que los rescatara del yugo de los romanos y no valoraran tantas cosas que Jesús hizo, tantas enseñanzas que Jesús proclamó y enseñó. Y dice las Escrituras que lloró Jesús porque era una tragedia que ellos hayan rechazado a Jesús, y era una tragedia por las consecuencias de rechazar a Jesús. Dice: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, al menos el día de hoy, te darás cuenta lo que es para tu paz, para que haya paz en tu corazón, para que haya paz con Dios, si lo conocieses. Pero ¿qué pasaba? Dice: mas ahora están cubiertos de tus ojos, no puedes ver. No puedes ver a Jesús llamándote, visitándote, extendiendo su mano de gracia para que lo corones en tu vida como el rey de tu vida, para que dejes a un lado todos esos ídolos que tienes en tu corazón, malos sentimientos, malos deseos, prisiones de tu alma. Lo que es para tu paz. Podrás gozar el pecado muchas veces, pero nunca te dará el pecado la paz que solamente Jesús te puede dar. Puedes seguir tu vida y puedes morir así. Lo que es para tu paz. No hay paz en el impío, dice la Biblia. No hay paz en el impío. La paz huirá de ti. Huirá, la perseguirás, pero no la encontrarás. Lo que es para tu paz. Mas simplemente ha decidido no ver. Como un padre que le dice a su hijo y le muestra y le muestra y le muestra, pero su hijo se lo explica con peras y manzanas y con dibujo y las consecuencias con ejemplo. Y mira, hijo, necesitas cambiar tu vida, necesitas mirar en otra dirección. Pero él se ciega, como dicen. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si supieras tú también, hermano, lo que es hoy para tu paz. Cristo Jesús ¿es el rey de tu vida o es el rey de tus sueños? ¿No sabes tú que vendrán días, como dice aquí el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo en que Dios te visitó. Te acordarás, 40 años después, en tiempos de Pascua, el general Tito de los romanos entró a Jerusalén, sitió Jerusalén, y el hambre era tan profunda porque la habían sitiado y no dejaban salir a los judíos ahí en Jerusalén, que se comían los cordones de las correas de sus calzados. Así era el hambre. Y dice Flavio Josefo, un historiador no creyente, pero judío, dice como alrededor de 1.110.000 personas murieron en el asedio. La mayoría eran judíos,
Además, 97,000 fueron capturados y esclavizados. Muchos huyeron a las zonas de todo el Mediterráneo. Tito se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, ya que, dijo él, no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su Dios. Wow. No hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su Dios. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Lo vas a tratar como un pequeño muñequito que te lo metes a la bolsa y lo sacas los domingos? ¿O vas a escuchar la voz de Dios que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. El mañana es del diablo. Muchos dijeron mañana, ese mañana nunca llegó. Un emperador le dijeron que estaba en medio de una fiesta, le dijeron: aquí está una carta, ábrela. Y dijo: no, ya hay mucha fiesta, al rato abro esa carta. No la abrió. Unos minutos después entraron soldados y lo mataron. Esa carta le advertía al emperador que había un complot y lo iban a matar esa noche. Historia real. ¿Por qué esperas tanto? Si lo hago, no lo hago, a medias. Hoy es el día de salvación. Este día, dice Jesús, si a lo menos supiera hoy, este día, lo que es para tu paz, lo que es para la paz de tu vida, para la paz de tu familia, para la paz de tus hijos, para la paz de tu nación, estará encubierto de tus ojos también. Y dirás: crucifícale, después lo hago. O le dirás: Jesús, aquí estoy, sálvame. Sé tú el Rey, amo y Señor de mi vida. No quiero ser yo, no quiero que sean mis hijos, no quiero que sea mi pareja, no quiero que sean mis sueños. Tú sé el Rey. Te coronamos, Jesús. ¿Por qué no le dices esas palabras a Jesús conmigo? Ahí donde está, dígale a Jesús: reconozco que tú eres el Rey prometido en las Escrituras, el Hijo de Dios. Ahora te corono como el Rey de mi vida. Ocupa el lugar más importante en mi vida, en mi agenda, en mi diario vivir, Señor Jesús. Perdóname cuando he ocupado el trono otra cosa, cuando lo ha ocupado una persona, un hijo, cuando lo ha ocupado un sueño personal y he negado tu gobierno en mi vida. Dile a Jesús: aquí estoy. Quiero que tú seas el Rey. Haré lo que tú me digas. Iré donde tú me digas. Te serviré. Te adoraré. Caminaré por fe. Ayúdame, Señor. Padre, yo oro por este varón. Tú conoces su vida, su necesidad, y suplico que le muestres que él, su vida no está al azar, sino que está en las manos de un Dios soberano que da vida a los muertos, que sana a los quebrantados de corazón, que sabe abrir caminos donde no hay, que sabe guardar a su pueblo.
a sus hijos. Encomiendo a mi hermano Jaime en tus manos, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres nuestra luz. Sé tú mi Dios. Sé tú el Dios de Jaime, el Señor de su vida. Y que él salga de este lugar con la completa paz de que tú estás en control. Que tú estás en control. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús nuestro Señor.